Hola a todos y bienvenidos. Tranquilamente presenta ¿Cómo saber si eres inteligente? 10 señales de que no eres tan inteligente como crees. La palabra inteligente se utiliza con frecuencia para describir a alguien que tiene o demuestra una inteligencia rápida. Todos queremos ser vistos como inteligentes, por lo que si presenta alguna de las siguientes características, es posible que no sea tan inteligente como cree. Sin embargo, incluso si exhibes algunas de estas características, aún puedes mejorar simplemente siendo consciente de ellas. Entonces empecemos. En primer lugar, hablas más de lo que escuchas. Si siempre terminas hablando solo de tus propios problemas y éxitos, los demás eventualmente dejarán de acudir a ti para hablar sobre cualquier cosa, dependiendo de si eres un oyente activo o un charlatán interminable. Dale a los demás el respeto para escuchar también si quieres ser escuchado. Aumente su red y obtenga conocimientos de personas con diversos puntos de vista y experiencias. Número 2. Siempre tienes razón. A pesar de que puede resultarte doloroso escucharlo, siempre existe la posibilidad de que te encuentres con alguien que tenga más conocimientos que tú sobre un tema determinado. Aceptar la situación y utilizarla para agudizar el intelecto es la mejor manera de manejar esta crisis existencial. Por lo tanto, deja de actuar como si fueras un experto y sé humilde frente a los demás. Número 3. Sea siempre positivo. Cuando conozca gente nueva o importante, es aconsejable hacer su mejor esfuerzo. Las personas inteligentes valoran la verdad y son conscientes de que no deben esconderse para ser aceptadas. Sin embargo, si oculta su verdadera personalidad, o peor aún, miente, solo para crear una mejor impresión, definitivamente no se está haciendo un favor. Sé fiel a ti mismo y a los demás, en lugar de simplemente mostrar tu lado positivo. 4. Es probable que usted haya iniciado el conflicto o lo haya empeorado, agregando más leña al fuego si discute con frecuencia y prioriza tener razón antes que encontrar soluciones a los problemas. Cuando no pueden intervenir en una disputa, las personas inteligentes optan por mantenerse al margen por completo. Como resultado, trate de mantenerse alejado de conflictos inútiles. Puedes darle un uso mucho mejor a toda esa energía. 5. Si normalmente rechaza nuevas ideas o se siente amenazado por ellas, especialmente sin siquiera entender su propósito, su intelecto podría no ser tan respetado como desee. Las personas inteligentes son capaces de adaptarse al cambio y hacerse cargo de su propio destino. Por lo tanto, adopte una perspectiva positiva y aprenda a aceptar el cambio en lugar de resistirlo. 6. Desalientas a los demás. Si tienes tendencia a sugerir a los demás que sus problemas o ideas no merecen tu tiempo, entonces los estás disuadiendo por completo. Al prestarles atención, las personas sabias inspiran a otros. Para animar a los demás, haga un esfuerzo por escucharlos, compartir con ellos sus conocimientos y darles consejos edificantes. 7. Te quedas con aquellos a quienes les encanta estar de acuerdo contigo y rara vez intentas desafiar tu inteligencia, lo que también se conoce como una forma de sesgo de confirmación. Te sientes amenazado por personas, grupos o noticias que te hacen sentir inseguro acerca de tus creencias o puntos de vista. Las personas inteligentes pueden aprovechar este sesgo cognitivo a su favor y evitar que nuble su juicio. Así que mantenga la mente abierta y no tema considerar puntos de vista alternativos. Número 8. Prefieres el entretenimiento crudo. Las personas inteligentes prosperan leyendo libros y viendo películas que despiertan su creatividad y les hacen pensar y cuestionar. Si pasa horas viendo reality shows de televisión o se contenta con leer material que es divertido pero no invita a la reflexión, está limitando sus posibilidades de ampliar sus horizontes. Así que ponte a prueba leyendo durante varias horas sobre algunos temas desafiantes. Número 9. Estás constantemente ocupado. ¿Te encuentras corriendo de una crisis a otra y corriendo contra el reloj? Las personas inteligentes nunca están demasiado ocupadas para tomar decisiones acertadas, escuchar o aprender, por lo que si este es un tema recurrente, no eres tan inteligente como crees. Así que enfatice más la efectividad, descansa más y dedica más tiempo a las cosas que realmente son importantes en la vida. 10. Intimidas a los demás usando tu inteligencia. Si te gusta intimidar a los demás con tu inteligencia, en realidad darás la impresión de ser un imbécil altivo,
dando exactamente la impresión opuesta a la que pretendías. Además, este tipo de comportamiento es similar al acoso. ¿Te gusta hacer que otras personas se sientan estúpidas? La respuesta a esto es la modestia. Ser humilde no solo mejora tu carácter moral, sino que también aumenta el respeto de la gente hacia ti. Esta lista llega a una conclusión sencilla. Podría ser simplemente una señal de que es hora de evaluarse y tal vez comenzar a poner en práctica algunos de los cambios que acabamos de mencionar si la retroalimentación de su entorno difiere de la autoimagen que ha creado en su mente. Entonces, ¿qué tan inteligente eres? Comparte tus geniales pensamientos en los comentarios a continuación. Y gracias por mirar tranquilamente. Si te ha gustado este vídeo, dale me gusta y suscríbete para más.